y deposita su carga. Corriente arriba, el sedimento decolora el agua, pero río abajo, el agua se aclara. Cada día se depositan aproximadamente 80.000 toneladas de sedimento en el fondo del lago. A este ritmo, el lago estará lleno de sedimentos a finales del siglo XXI. Como muchos lagos se llenan de fango y de otros sedimentos de los ríos, los geólogos consideran los lagos como accidentes temporales del paisaje. El lago Mead se forma detrás de la represa Hoover. Esta monstruosa represa permite regular la salida del río Colorado y evita inundaciones más al sur. La represa Hoover es muy útil para esta región. Sus 17 generadores producen 6.000 millones de kilovatios hora de electricidad anualmente y proporcionan energía a grandes áreas metropolitanas de Arizona, Nevada y California. La gente también depende del río para su agua potable. Más abajo de la presa Hoover recogen el agua 3 gigantescos tubos que atraviesan las montañas y las estaciones bombean grandes cantidades de agua a ciudades como Las Vegas y Los Ángeles. Esta vital provisión de agua ha ayudado a Los Ángeles a crecer como lo ha hecho. Los ríos son vitales al permitir robustecer áridas regiones. Gracias al agua del río y al control de la presa, los agricultores han convertido el desierto en tierra fértil y muy productiva. El riego, el fértil terreno desarrollado por los depósitos de sedimento del río y casi todo el año de producción agrícola han convertido el Valle Imperial en una de las áreas agrícolas más grandes y productivas del sudoeste americano. El agua que no se almacena en presas ni se usa para riego y no es desviado, fluye hacia el sur, a México y al Golfo de California. En este diseño vemos que el río Colorado desciende 3.000 metros para llegar al nivel del mar. En esta imagen infrarroja de satélite, las áreas rojas y amarillas de la parte superior muestran el fértil Valle Imperial. En la parte inferior derecha está el gran delta formado por sedimento depositado en la boca del río Colorado, donde desagua en el Golfo de California. Es aquí donde finalmente termina su largo recorrido. El río Colorado drena aproximadamente 630.000 kilómetros cuadrados del suroeste de Estados Unidos. En contraste con el joven y rápido río Colorado, las lentas aguas del viejo río Mississippi drenan un área de unas 5 veces más grande, aproximadamente el 41% de la superficie de Estados Unidos. El poderoso Mississippi fluye lenta y casi perezosamente por la parte inferior de Estados Unidos, donde la superficie del terreno es casi plana. Desde aquí, el norte de San Luis, Missouri, seguiremos el río en su largo y tortuoso recorrido hasta el Golfo de México. Veremos pocas corrientes turbulentas porque el Mississippi ha erosionado tanto la tierra que el declive es apenas perceptible. Las planicies que bordea el río consisten en excelente tierra fértil para las cosechas en este clima del norte. Estas judías crecen en un fértil llano, creado cuando el Mississippi se salió de su cauce. Como muchos grandes ríos del mundo, el Mississippi es una importante vía comercial. Los barcos arrastran en ambas direcciones hileras de barcazas que llevan diversos materiales y permiten que los estados del oeste medio tengan acceso a las vías fluviales del mundo. A San Luis se le llama la Puerta del Oeste porque es un importante puerto del río. Aquí, el río se encuentra con redes de trenes y carreteras que llegan a todas partes de la nación. San Luis se ha convertido en una gran ciudad por su excelente localización en el Mississippi. En una vía especial, debajo de la principal carretera de San Luis, una vagoneta cruza el río.
Esto permite a la Oficina de Estudios Geológicos estudiar el Mississippi usando los mismos métodos que se emplean en el río Colorado. Se toman medidas que proporcionan datos útiles para controlar las inundaciones en el valle del Mississippi, y el examen del sedimento permite determinar dónde hay riesgos para la navegación debido a exceso de depósitos de sedimentos en el cauce. En algunos sitios, el río fluye sobre tierra tan plana que se pierde el cauce del río. Esto produce curvas suaves llamadas meandros. Cuando el río comienza a desviarse, corta sus orillas formando lazadas que gradualmente causan erosión lateral al fluir río abajo. En épocas decrecidas, el agua cubre esta superficie casi plana. En esta imagen infrarroja, de satélite, vemos los meandros del Mississippi. Ahora, crecido, la zona azul muestra la cantidad de tierra que el río reclama como suya. En primavera, hay inundaciones periódicas a lo largo de este río. Cubre las fincas, se lleva la tierra fértil, destruye propiedades. El río que ha fertilizado la tierra que lo rodea es también muy destructivo, y como la tierra es plana, las presas son poco útiles para controlarlo. Al bajar la inundación, los meandros del río son más anchos de lo que eran. Y cuando el meandro en forma de lazada es casi un círculo completo, se forma un recodo. El río fluye cortando su margen exterior. El extremo inferior del meandro causa erosión hacia adelante y por fin corta un canal más corto. El recodo desaparece luego y queda un lago. Estos meandros y lagos son muy comunes a lo largo de ciertos ríos viejos. En la ribera, el sedimento de la inundación puede formar diques naturales. Este corte transversal muestra cómo se forman diques naturales durante las inundaciones. La cantidad mayor de sedimentos se deposita a lo largo de las orillas y puede formar malecones naturales. El sedimento se acumula también en el centro del río, haciéndolo poco profundo para la navegación. Hay que dragar los canales que tienen mucho sedimento para que el transporte del río continúe. Aquí se baja al fondo del río una dragadora que al girar corta y raspa el sedimento del cauce y lo extrae por medio de un tubo para depositarlo en la orilla. Si no se dragaran las áreas inferiores del Mississippi, el río sería inservible para la navegación y causaría graves inundaciones. El Mississippi pasa por Nueva Orleans antes de llegar al Golfo de México. Nueva Orleans es la meca de la mayor parte del transporte del río. Aquí, las barcazas del río se encuentran con cargueros del mar para embarcar productos y materia prima a todo el mundo y también para recibirlos. En esta imagen de satélite vemos desembocar el Mississippi en el Golfo de México, donde se reducen rápidamente su velocidad y su capacidad para llevar sedimento. Allí, el sedimento forma un delta. El área de color claro a la derecha muestra sedimento depositado en el mar, y al añadirse más, el delta sigue creciendo hacia el mar. A medida que el río se acerca al Golfo, vemos que el canal principal se divide en muchos otros que se forman sobre la superficie del delta. Entre estos desaguaderos, el terreno va llenándose de finos granos de sedimento y acaba por convertirse en pantano de agua salada. Los ríos han afectado a la Tierra y sus habitantes durante miles de millones de años, pero su cauce de hoy puede no serlo mañana. La superficie de nuestro planeta sufre cambios constantes y muchos de ellos los causan las corrientes de agua, uno de los principales agentes geológicos que seguirán actuando en el futuro.